Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo capítulo. En este capítulo vamos a ver el capítulo 47, la parte uno. Esto se dividirá en tres partes aproximadamente y vamos a ver en este capítulo la característica de los receptores sensitivos. Pero antes, Guyton va a describir que existen múltiples tipos de receptores sensitivos y estímulos que detectan estos. ¿Cuáles son los tipos de receptores sensitivos? Los mecanorreceptores, electromagnéticos, nociceptores, termorreceptores y quimiorreceptores. Los mecanorreceptores son una gran o amplia gama. De hecho, vean, hay receptores o mecanorreceptores que están táctiles cutáneos, es decir, superficiales, en los que encontramos los de Ruffini, los de Maser, los de Krauss, algunos que ya han conocido en otras materias. La sensibilidad de los tejidos profundos. Existen también mecanorreceptores profundos que están en el músculo, que están en las articulaciones, en los ligamentos, en los tendones. También existen mecanorreceptores en otras partes del cuerpo, como son en el oído, eh, receptores que se encargan del equilibrio y de la presión arterial y que están generados por mecanorreceptores. O generan su función por mecanorrecepción. Los electromagnéticos son principalmente los bastones y conos que ayudan a la visión. Los nociceptores, pues son los que generan el estímulo del dolor o nos pueden hacer sentir dolor. En los termorreceptores que se estimulan a través del frío o del calor. Y por último, los quimiorreceptores que engloban una gran parte de neurotransmisores que estos neurotransmisores estimulan estos quimiorreceptores, como son zonas del gusto, del olfato, el oxígeno arterial, la osmolaridad, el CO2 sanguíneo también puede estimularlo a los quimiorreceptores. Estos son los quimiorreceptores que se estimulan, los receptores del hipotálamo, los receptores del bulbo raquídeo, etcétera, etcétera. Y arriba están los estimuladores que los hacen generar. Pero para la plática de hoy y lo que se enfoca a Guyton más que nada son los mecanorreceptores, es decir, todos estos que implican la sensibilidad táctil cutánea, la sensibilidad de los tejidos profundos. No nos vamos a meter mucho en estos electromagnéticos, nociceptores, termorreceptores, sino que simplemente vamos a enfocarnos cómo funcionan los mecanorreceptores. Algunos de los tipos de receptores sensitivos que podemos observar son los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Maser, y aquí están algunas fotos anatómicas de estos que se han podido tomar y es de que cómo funcionan. Son todos estos. Aquí terminaciones sensitivas somáticas. Somático quiere decir que detecta o puede detectar las funciones que el cuerpo está teniendo con su entorno. Es por eso que se llama el sistema nervioso somático. Vamos a ver diferentes características de los receptores sensitivos, en especial de los mecanorreceptores. El primero de ellos es la sensibilidad diferencial de los receptores. Es decir, cómo dos tipos de receptores sensitivos detectan clases diferentes de estímulos. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y bueno, esta respuesta se llega a algo que tiene como característica cada uno de los receptores sensitivos que se llama sensibilidad diferenciada. Y esto significa que cada tipo de receptor resulta muy sensible a una clase de estímulo sensitivo muy específico al cual está diseñado ese receptor. Pero para otros receptores, perdón, para otros estímulos, ese receptor no va a hacer nada, no va a ser estimulado, no va a generar nada. Es decir, te pone algunos ejemplos. Te dice que los bastones y conos se ha visto que estos, al ponerlos con la luz, estos se estimulan. Pero si le quitamos la luz y le ponemos otro estímulo, por ejemplo, el frío o el calor, los bastones o conos no se activan para nada. O si nosotros los tocamos, tampoco los vamos a estimular. Es decir,
Aquí generamos algo de mecanorrecepción, que era el estímulo con el dedo, o de termorrecepción, ¿no? Como lo son el frío o el calor. También se ha observado que, por ejemplo, los receptores que se encuentran en el núcleo supraóptico, que detectan la osmolaridad, se ha visto que, pues obviamente con la osmolaridad del plasma se activan, pero si nosotros estimulamos con el sonido, estos no han tenido un estímulo o una activación. La piel, en cambio, existen receptores cutáneos para el dolor, pero estos no se ha visto que hayan tenido estímulo ante algún efecto de mecanorrecepción. Es decir, que si yo los toco, pues no van a generar dolor. En cambio, si se genera un impacto o algo que dañe a la piel, estos receptores cutáneos para el dolor se activarán. Es así como cada uno de los receptores se han formado desde la embriología, vamos a llamarlo así, se han formado para ser estimulados por un tipo de estímulo específico y para otro no. Esa es la sensibilidad diferenciada. Otra de las características de los receptores sensitivos es la modalidad sensitiva. Y es que, ¿cuál es la modalidad? Si ustedes les preguntan, ¿cuál es la modalidad sensitiva del sistema nervioso sensitivo? Pues existen cuatro principalmente. La modalidad de sentir dolor, de sentir tacto, de poder ver o de visión y de sonido. Esas son las cuatro modalidades que tiene el sistema nervioso sensitivo. Pero resulta que todos estos receptores del dolor, del tacto, de la visión, del sonido, están conectados, obviamente, a fibras nerviosas, que estas fibras nerviosas resulta que no tienen una especificidad o que no han sido formadas específicamente para transmitir el dolor, para transmitir el tacto, simplemente son fibras nerviosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que distintas fibras nerviosas transmiten modalidades diferentes de sensaciones? Bueno, el chiste está en que estas fibras nerviosas terminan en lugares específicos del sistema nervioso central. Vamos a recordar que todas estas modalidades de sensación son sistema nervioso periférico y a través de las fibras nerviosas estas sensaciones que nosotros sentimos terminan en el sistema nervioso central en zonas específicas que han sido diseñadas para detectar, por ejemplo, el dolor. Así que supongamos que estimulamos o nos llega una modalidad de sensación de dolor. Y esa modalidad de sensación de dolor o ese golpe es generado y transmitido a través de fibras nerviosas inespecíficas, vamos a llamarlo así, pero en general específicas, porque estas fibras nerviosas van a llegar a un lugar específico en el sistema nervioso central, que es un área o zona del dolor del sistema nervioso central. Y así con el tacto, ¿sí? Y así con la visión, y así con el sonido. Esta vía que ustedes les acabo de explicar se llama principio de la línea marcada. Y es esto, que la fibra nerviosa tiene una línea marcada ya desde la zona del dolor o desde el receptor de dolor hasta la zona de dolor en el sistema nervioso central. Pero ¿cómo es que los receptores, ya vamos a cambiar un poco de tema, es cómo es que los receptores detectan o se pueden estimular? Porque existen varios mecanismos por los cuales se estimulan y a este estímulo o a este efecto al estimular un receptor se genera dentro del receptor algo que se llama potencial del receptor. ¿Qué significa eso de potencial del receptor? Pues es simplemente que un efecto inmediato que va a modificar el potencial eléctrico de membrana de un receptor sensitivo al ser estimulado. Es decir, que cualquier estímulo que yo le haga a un receptor específico
El potencial de membrana interior, obviamente, el potencial de membrana va a cambiar por esa estimulación. ¿Cuáles son esos mecanismos por el cual el potencial de receptor se puede estimular? Bueno, son cuatro principalmente. Por una deformación mecánica, es decir, que a mi receptor, por alguna estimulación mecánica, básicamente, o porque yo lo mueva y cambie de posición o cambie de forma, ese receptor o esa célula receptora, pues generará una deformación mecánica y aperturará canales principalmente de sodio, y eso hará que el potencial de membrana cambie. La aplicación de un producto químico y que este producto químico tenga un efecto en los receptores de mi, de mi célula receptora, cambios en la temperatura que también aperturen a los canales de sodio o radiación electromagnética. Si ustedes se dan cuenta, todos estos mecanismos por los cuales podemos estimular a la célula, al potencial de estimular a la célula, generará un cambio en el potencial de membrana llamado potencial de receptor y se compagina a todos los estímulos que ya hemos visto. Los estímulos del tacto, como por ejemplo una deformación mecánica, los estímulos de la temperatura, como los cambios de temperatura, o los estímulos de la luz en la radiación electromagnética. Hay una definición específica de Guyton y es que la amplitud del potencial del receptor máximo, ¿qué es eso? Bueno, es la amplitud a la cual el potencial de receptor máximo puede llegar y este es de 100 milivolts. Es decir, que un estímulo tan grande, tan grande, tan grande, ¿sí? Un superestímulo, supongámoslo así, a un receptor, la cantidad máxima que el potencial o que ese estímulo súper genial o súper alto llegue a ser, lo máximo que puede llegar ese potencial de receptor a elevarse es a 100 milivolts, que es similar a la cantidad máxima que el potencial de acción puede elevarse también en ese receptor. La relación del potencial de receptor con el potencial de acción es de suma importancia, porque vean, nosotros mientras estamos estimulando a un receptor, este receptor va elevando el potencial de membrana hacia un lugar en donde puede llegar al umbral, es decir, a esa zona donde pasando ese umbral del receptor se generará un potencial de acción. Así que entre más potenciales de receptor o más estímulos estemos generando en este receptor, pues llegaremos al umbral y posteriormente un potencial de receptor. Así que nos dice Guyton que a mayores potenciales de receptor, también mayor frecuencia de potenciales de acción tendremos. Vamos a poner un ejemplo, el ejemplo del corpúsculo de Pacini. El corpúsculo de Pacini es un receptor, un mecanorreceptor que se estimula al tacto. Así que aquí está. Vean que se encuentra principalmente su fibra nerviosa, ¿sí? La fibra nerviosa como tal, o el receptor como tal, es este de aquí. Esta es la fibra nerviosa. Y lo de externo, o lo que tenemos aquí externamente, es el mecanismo por el cual se va a estimular, que son fibras elásticas principalmente. Entonces, si nosotros llegamos y lo estimulamos al tacto, por ejemplo, le ponemos un dedo a ese corpúsculo de Pacini, que obviamente estos están en la piel, pues llegamos y lo estimulamos. Este lo que va a hacer es que sus fibras aquí elásticas se van a deformar y esa será una deformación mecánica o mecanorreceptora. Pero si ustedes se dan cuenta, tanto las fibras se deforman y también el receptor como tal, la fibra nerviosa central, se deforma. ¿Y eso qué hace o qué habíamos visto anteriormente?
pues va a perturbar canales de calcio en esta fibra nerviosa. Y lo vamos a ver aquí en el Zoom. Vean que aquí ya está estimulada. Vean que aquí está el potencial de membrana exterior e interior de la fibra nerviosa central. Vean que donde está estimulándose ha cambiado. El potencial de receptor, vamos a llamarlo ya así, está positivo o está aumentado dentro de la fibra nerviosa central. El potencial de membrana está positivo también y el potencial de membrana está afuera externo, es negativo. Pero ¿qué es lo que generó ese cambio? Pues ya lo habíamos visto, que es los 4 tipos de mecanismos por los cuales el potencial de receptor puede cambiar, o más bien el potencial de membrana puede cambiar y generar un potencial de receptor. Pues uno de ellos es el cambio de conformación y este pues fue generado por la, el estímulo que hicimos con este dedo. Eso generó un potencial de receptor, pero imaginemos que ese potencial de receptor es constante o fue algo grande para llegar a un umbral. Entonces este potencial de receptor puede viajar a través de las fibras nerviosas centrales, a través de esta fibra nerviosa, y generar un circuito local que va dando vueltas y que posteriormente se va alejando de esta fibra nerviosa central y va yéndose ya hacia conducirse a una fibra nerviosa grande, ¿sí? Generando así un potencial de acción o iniciándolo un potencial de acción ya en el axón, digámoslo así, para viajar a otra fibra nerviosa. Algo característico es, si ustedes se dan cuenta, la fibra nerviosa central debe de ser amielínica, es decir, sin mielina, en la parte interna de donde recibe ese estímulo. Y ya en las partes más externas debe ser mielínica o llena de mielina. Esto generalmente para que se pueda transmitir o se pueda recibir el estímulo correctamente aquí y posteriormente ya con la mielina puesta en la fibra nerviosa, ese estímulo o ese potencial de receptor o potencial de acción pueda viajar correctamente y no se pierda ese estímulo, porque recordemos que en la clase pasada, recordemos que si no se tiene esa mielina o si no se tienen estas zonas específicas de mielina, el potencial de acción puede salirse o puede haber receptores o puede haber canales de calcio, de potasio, perdón, de, de potasio o de cloruro que generen que el potencial de membrana regrese a la normalidad y ese potencial de acción se pierda. Así que la mielina es muy importante para que el potencial de acción que tenemos aquí adentro en la fibra nerviosa no se pierda. Existe una relación entre los estímulos, la intensidad de los estímulos y el potencial de receptor. Resulta que aquí en esta gráfica podemos ver que si nosotros estimulamos con el dedo a un corpúsculo de Pacini unas pocas veces o muy ligero, digámoslo así, vamos a ver, o lo estimulamos muy, muy ligero, vamos a ver que el potencial de receptor se estimula también de la misma manera o es equivalente. Por ejemplo, si nosotros estimulamos 10, también vamos a estimular 10. Pero ¿qué pasa si nosotros estimulamos demasiado? Pues obviamente vamos a obtener un potencial de receptor también demasiado y de la misma magnitud, ¿sí? De 80, aquí, aquí lo pueden ver, de 80. Esto va a ser muy importante. Aunque suena lógico o lo aceptamos lógico, es muy importante porque es importante saber que ante un estímulo, igual vamos a recibir, ante un estímulo que hagamos, ese estímulo va a ser igual a un potencial de receptor de la misma magnitud, ya que en algunos procesos procesos pues, patológicos, podemos generar un estímulo de intensidad muy, muy bajita, pero generar un potencial de receptor demasiado alto, ¿sí? Que no tenga relación entre el estímulo que hicimos tan
despacio o tan poquito al potencial de receptor que se fue hasta las nubes o que aumentó demasiado, ¿sí? Otra de las características es la adaptación de los receptores. La adaptación de un receptor sensitivo se define cuando un estímulo sensitivo se va a aplicar de manera continua, y este receptor inicialmente pues responde a altas frecuencias de este impulso, pero posteriormente durante el tiempo este empieza a disminuir su potencial de acción significativamente o incluso desaparece por completo. Eso es la adaptación. Y cada uno de los receptores tienen diferentes adaptaciones. Existen receptores que se adaptan lentamente, que se adaptan rápidamente, es decir, que los estímulos desaparecen rápidamente o que nunca se llegan a activar. Y aquí tenemos algunos ejemplos de receptores. Por ejemplo, los receptores de los corpúsculos de Pacini, que es los que estamos hablando, tienen una adaptación muy rápida. De hecho, de muy pocos segundos o de milésimas de segundo, en los cuales nosotros podemos estimular la piel con un corpúsculo de Pacini y posteriormente dejar de sentir o sentir después muy levemente a ese estímulo que hicimos en la piel. En cambio, si nosotros estimulamos a los receptores de la cápsula articular o del uso muscular, estos en un inicio, en su estímulo, recibirán, pues sí, grandes cantidades de estímulo, pero posteriormente llegarán como a un estado de meseta en los cuales se van a estar adaptando, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, como tal, llegan a un estado de meseta y son receptores inadaptables, así como algunos barorreceptores que consideran algunos fisiólogos que nunca se llegan a adaptar, porque siempre están en constante cambio y están vigilando, digámoslo así, los estímulos que se puedan generar. ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan para adaptar a estos receptores o cuáles son estos mecanismos? Existen dos principalmente, hablando del corpúsculo de Pacini y que se piensa que también sucede en otros receptores. El primero de ellos es el reajuste de la estructura del receptor. El corpúsculo de Pacini tiene un líquido viscoso que se mueve alrededor de la fibra nerviosa que es esta que ustedes ven acá, y es este líquido, ¿no? Entonces, cuando llega un estímulo, pues este líquido se deforma, obviamente, toma la forma del estímulo que se generó, pero rápidamente, en cuestiones de milésimas de segundo, este líquido se reajusta y eso genera que obviamente el estímulo que se está teniendo en la fibra nerviosa central, pues se empiece a disminuir. Además, el segundo mecanismo de adaptación de los receptores es la acomodación. Esta acomodación tiene más que ver con los receptores en sí, que esto se ha observado que posteriormente a niveles o estímulos prolongados, los receptores empiezan a cerrarse, los receptores del sodio empiezan a cerrarse. Esto se piensa principalmente por las bombas que empiezan a controlar eh, las cantidades de sodio que están dentro de la fibra nerviosa. Como les decía, estos dos mecanismos generales también son aplicables en las otras clases de mecanorreceptores. Ojo, solamente de los mecanorreceptores, obviamente de los nociceptores o de otro tipo de fibras, es diferente la adaptación o los mecanismos de adaptación. Los receptores de adaptación, como les decía, se dividen en lentos y rápidos, y algunos de estos ejemplos son, y hay que definir que la adaptación lenta es que siguen transmitiendo impulsos hacia el cerebro mientras siga presente el estímulo, ¿sí? Esto puede durar durante muchos minutos o hasta horas, y algunos ejemplos pueden ser los receptores del dolor que se encuentran en el uso muscular o en el aparato tendinoso de Golgi, perdón, los usos musculares,
el aparato tendinoso de Golgi y los receptores del dolor, ¿ok? Los dos musculares no son receptores del dolor, ni el aparato de Golgi. La mácula o aparato vestibular, los varoreceptores o también los quimiorreceptores, es lo que les decía, los receptores de adaptación lenta siempre van a estar vigilando los estímulos o los cambios de estímulos que tengan durante el tiempo en estos receptores, siempre que siga el estímulo presente. Obviamente, si el estímulo deja de aparecer, pues el receptor deja de estimularse. En cambio, los receptores de adaptación rápida o también llamados de velocidad o de movimiento o fásicos, estos tienen la característica que solamente se van a activar cuando la intensidad del estímulo cambia. Por lo tanto, no pueden utilizarse para transmitir una señal continua, como el ejemplo de los corpúsculos de Pacini. Es decir, en estos, si yo, por ejemplo, en la piel está un corpúsculo de Pacini y yo lo estimulo una sola vez, pues ahí se va a quedar mi estímulo. Ya el cerebro no va a detectar otra vez más que yo estoy estimulando esa zona de ahí. Pero en cambio, si yo quito mi dedo y vuelvo a estimular la piel y hago eso sucesivamente, obviamente ese estímulo de adaptación rápida ahí va a estar, o ese corpúsculo de Pacini va a estar detectando y detectando las veces que yo esté estimulando a esa piel obviamente con mi dedo, porque está cambiando la intensidad del estímulo. A lo mejor en el primero fue muy leve o en el segundo fue igual, o etcétera, pero está cambiando la intensidad de ese estímulo, no está constante. Y eso es muy importante. Otra de las características que tienen los receptores y la adaptación de los receptores es la función predictiva de los receptores de velocidad. Esto se genera cuando, si se conoce la velocidad a la que tiene lugar un cambio en la situación corporal, se podrá predecir cuál será el estado del organismo a un juicio unos cuantos segundos o incluso minutos más tarde. Es decir, que si yo supongamos que voy corriendo y obviamente tengo receptores de velocidad en las articulaciones que me están permitiendo de manera somática, es decir, detectar todo lo que es mi entorno, detectar que mi rodilla, vamos a llamarlo, izquierda está doblada y la otra está extendida. Esos receptores de velocidad articulares están siendo detectando o están detectando todo esto y está siendo mandado a mi cerebro, a mi sistema nervioso central. Este sistema nervioso central puede generar una imagen, ¿sí? O imaginarse cuál será el siguiente paso o cómo es que tendré que tener los pies para generar esta posición que será la siguiente a tomar, el siguiente avance. Y eso hace que el sistema nervioso central genere estímulos motores previos y lleguen hacia los músculos, ¿sí? Señales motoras. Ojo, aquí ya son señales motoras. Estas son señales sensitivas. Y esas son señales motoras que lleguen, esas señales motoras, a estimular a mis músculos para que estos tomen la posición siguiente o se preparen a la posición siguiente y pueda seguir con la caminata o pueda seguir corriendo. Eso es la función predictiva. Por último, vamos a ver dos características esenciales de las señales de transmisión nerviosa sensitiva, y esta es la sumación espacial y la sumación eh, temporal. Antes que nada, aquí yo me he saltado, hay una clasificación de las fibras nerviosas sensitivas. Esta la pueden ver en un video aparte que he grabado para que se les haga más fácil obtener esa información. La sumación espacial quiere decir
que transmite la intensidad creciente de una señal mediante el número progresivo de mayores fibras estimuladas. Es decir, que aquí tenemos varios fibras. Aquí tenemos terminaciones nerviosas, que son estos puntitos que ustedes ven acá, y obviamente están conectadas a fibras nerviosas. Aquí está el corte del nervio, un corte del nervio transversal en donde podemos ver dónde están terminando las terminaciones nerviosas libres que están aquí arriba. Aquí, básicamente, estas de aquí, estos puntitos de aquí son estos puntitos de aquí. También podemos ver que hay terminaciones libres que se van uniendo y que no forman parte como tal de una fibra nerviosa. Estos campos que ustedes ven acá se llaman campos, campo receptor de la fibra, y aproximadamente son de 5 centímetros cada uno y están, en este caso, en la piel. Entonces, si yo estimulo con, por ejemplo, un clavo, este campo receptor de la fibra, si yo lo estimulo solamente así como llegó este clavo, yo voy a estimular solamente, a lo mejor, una fibra nerviosa o una terminación nerviosa libre. Pero si yo, por ejemplo, llego con el clavo y le paso a todo un, o le paso, así como ustedes lo pueden observar, vean que puedo estimular más fibras, y por lo tanto la intensidad de ese estímulo es más grande, o será más grande. Así que cuando yo estimule todas las fibras, así, o sea, pase el clavo, pues la intensidad de dolor va a ser aún más. ¿Por qué? Porque se ha estimulado mayores fibras, y eso es la sumación espacial. La sumación, perdón, esa es la sumación espacial. La sumación de una intensidad temporal, sumación temporal, sí, aquí está mal, aquí es sumación temporal. La sumación temporal, principalmente, esta parte, pues omítanla porque está mal en cierta parte. La sumación temporal quiere decir que ante un estímulo o ante mayores estímulos se va a generar una mayor intensidad de señal. Ante mayores impulsos o mayores impulsos nerviosos se va a generar una intensidad mayor. Aquí podemos ver dos ejemplos. Esta es la tabla que explica la sumación temporal, en la cual vemos que ante impulsos muy separados en el tiempo, la intensidad de señal que podrá generar esa fibra es muy lenta. Vean, aquí va muy lento el clavo y estimula una vez. Y después va a hacer lo mismo y así. Y eso va a generar que la señal de intensidad sea muy, muy leve. Pero, ¿qué pasa en esta zona de aquí? En esta zona de aquí, el impulso será mayor porque la intensidad de de esta sensación será aún mayor, porque el clavo en este caso va a estar estimulando y estimulando y estimulando y estimulando, y eso hará que se acumulen intensidades o se acumulen impulsos que aumenten la intensidad de señal. Y bueno, eso sería todo, compañeros. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.